Y nuestro texto para esta noche, o esta tarde mejor dicho, es precisamente basado en estas palabras que hemos cantado. Sofonías capítulo 3, de los versículos 14 al 20. Leo para ustedes entonces lo que dice la palabra del Señor en Sofonías capítulo 3, versículos 14 al 20. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, Jehová. Para los que han estado en estas últimas semanas, saben que empezamos el año estudiando este libro de Sofonías y hoy ya se nos acaba. Esta es la séptima y última exposición. Para aquellos que no están familiarizados con el libro, Sofonías predicó durante el reinado de Josías, un rey de Judá que fue un buen rey. Un rey que se humilló delante del Señor cuando escuchó que la ley fue leída. Realmente hubo tal arrepentimiento en la vida de este hombre que el Señor le envió un mensaje de consuelo diciéndole, no verás el mal en tus días. El mal al que se refería el profeta o la profetisa en este caso que le habló a Josías era la invasión de Babilonia, una invasión que ya estaba anunciada desde los días de Ezequías, que fue ratificada durante el reinado perverso de Manasés, pero que Dios en su misericordia lo detuvo en los días de Josías. Pero muerto Josías, Judá se vino abajo nuevamente y finalmente ocurrió esa invasión que el Señor les había dicho. Por eso es que alguno cuando dice, bueno, si Sofonías profetizó durante los días de Josías, ¿por qué no todo el libro es como esta parte final de Sofonías? Bueno, porque ese pueblo necesitaba escuchar acerca del juicio, porque muchos se habían engañado a sí mismos, realmente no servían al Señor. Externamente estaban siguiendo las reformas de Josías, pero no de corazón, porque ellos tenían esa lealtad dividida, juraban por Dios y juraban también por Milcom, otro dios falso. Ellos realmente no confiaban en Dios, no buscaban a Dios y por eso fue la exhortación, buscad a Jehová porque el juicio viene y los incluye a ustedes también. Por eso el mensaje del juicio también es relevante para nosotros, porque el juicio que vino a Judá como consecuencia de sus pecados y que Babilonia los invadiera, es tan solo un anticipo, una sombra que prefigura el gran día de Jehová, el gran día del juicio cuando todo hombre se presentará delante del Señor, porque así está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, estos hombres no solamente tenían que temer la invasión babilónica, tenían que temer el día que se presentarían delante del Señor de toda la tierra. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Pero también el profeta ha mostrado otros propósitos por los cuales el juicio de Dios es un mensaje necesario.
porque el mensaje del juicio de Dios le recuerda al que es del pueblo de Dios que Dios es su defensor. Hay quien vea por el pueblo de Dios. Yo he visto lo que han dicho, yo lo he oído, y por lo tanto haré destruir naciones. Y el Señor así lo hizo. Sin embargo, este Dios defensor le dice también a su pueblo y a los incrédulos en medio del pueblo, pero un momento, esa destrucción de naciones es también para que usted tome nota, para que preste atención, porque ese es el fin de todo aquel que persevera en hacer el pecado. Dios corrige, Dios disciplina a los suyos, y los que son suyos reciben esa disciplina. Sin embargo, los necios menosprecian la corrección. Bienaventurado es aquel varón a quien Dios castiga, dice Job. Y en Hebreos se nos dice que Dios azota al que recibe por hijo precisamente porque le ama. Pero también vimos en la última exposición que el mensaje del juicio nos recuerda que Dios es un Dios que transforma, es un Dios transformador que convierte, porque Dios no solamente es que perdonará a algunos por la fe en el Mesías prometido en el día del juicio, es que Dios a los que perdona los cambia, los transforma. Él trata con el orgullo, Él trata con la rebeldía, Él trata con la lengua mentirosa, engañosa. Y esa es una realidad para el cristiano hoy. Un día finalmente será libre de todo engaño, pero entre tanto esa obra del Señor ya ha empezado en la vida del cristiano. El Señor va tratando con sus temores, va tratando con sus pecados, hasta que un día, hermanos, nosotros podremos estar sin ninguna vergüenza delante de nuestro Señor. ¡Qué hermoso! Pero hay más. El día de Jehová es también el día del gozo y alegría sin fin. El profeta Sofonías termina, como suele a veces ocurrir con los libros proféticos, con palabras de esperanza y de aliento, y con un mensaje que también es necesario para nosotros hoy, para el cristiano, quiero decir. La salvación es segura. Usted que tiene su esperanza en Dios, en este mundo caído, puede tener también por cierto que este Dios que está a su lado hoy, este Dios nos exhorta a que nos gocemos y que le cantemos y que le adoremos. ¿Por qué? Porque un día vendrá en que la victoria será plena. Esa victoria será consumada y juntos cantaremos la victoria de nuestro Dios reinante. Y esas son las palabras. Y básicamente yo quiero que meditemos en tres aspectos, pero el punto central realmente estará en las razones que Dios nos da para que nos gocemos y para que le alabemos. Pero veremos que Dios nos manda a gozarnos en Él, nos da razones para gozarnos en Él y nos pone la mirada en el futuro cuando Él lo hará. El Señor nos manda a gozarnos, nos da razones para gozarnos y nos dice cuándo hará esto, cuándo será finalmente consumada esta alegría y este gozo. Pero notemos, ¿verdad?, cómo inicia el versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Este versículo no tiene una recomendación. Sería bueno que usted se goce delante del Señor. Les recomiendo muy encarecidamente que se alegren delante del Señor. No, es un mandamiento. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Y no les llama a ustedes la atención que a nosotros se nos tenga que mandar a estar alegres, gozosos delante del Señor? Debería llamarnos la atención. Quizás la primera parte de cantar al Señor no nos sorprenda tanto porque la Biblia abunda en versículos, sobre todo en los salmos, ¿verdad?, que nos dice que cantemos al Señor. Ahora leamos un salmo que cantemos al Señor. Pero que nos gocemos y nos alegremos. Eso dice mucho de cómo puede ser el creyente en su vida diaria. Vive como uno que realmente está y ha conocido el gozo del Señor.
Y tiene que llamarnos más la atención de que se nos mande a estar felices, alegres en el Señor cuando vemos el modo en que esto es dicho. Porque el modo que se nos dice es que demos voces de júbilo, que nos gocemos y nos regocijemos de todo corazón. Esta es alegría en su máxima expresión. Dice un comentario lo siguiente: las dos primeras líneas fomentan la máxima expresión de los sentimientos, clamar en voz alta y gritar como una trompeta. Luego se expone el carácter de estos sentimientos. Debían ser de gozo y de júbilo, debía ser un grito fuerte de alegría, de júbilo o triunfo. Por eso, en algunas versiones, este dar voces de júbilo se traduce como lanza gritos de alegría. Y en esto los niños son expertos. Los padres disfrutamos y sufrimos también esos gritos. Penetran, ¿verdad? Usted siente que le han perforado la cabeza. Hay que enseñarles a veces cómo regular, cómo modular. Hijo, entiendo tu emoción o tu alegría. Vamos para tal lugar. Y una explosión de alegría. Ese es el modo que debemos tener en nuestras cabezas. Más bien, ¿qué es lo que pasa con nosotros, verdad? Que con el pasar de los años ya pocas cosas nos llegan a emocionar o a alegrar. Y solamente podemos pensar, me acuerdo cuando de niño yo me alegraba de esa manera. No debemos perder de perspectiva, por supuesto, que el cumplimiento de nuevo de lo que estamos hablando acá es para un futuro, será más adelante. Y que no están insinuando que es que la manera o la única manera en que el creyente puede llegar a expresar su alegría y gozo en el Señor es literalmente andando, ¿verdad?, en su casa, en la calle, en el trabajo, lanzando gritos de alegría. Pero la fuerza de las palabras sí nos tiene que hacer meditar. De modo que no simplemente digamos, pues sí, no, claramente ¿quién va a andar todo el tiempo lanzando gritos de alegría? Esta fuerza de las palabras tiene una intención. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es aburrida. No puede ser sinónimo de una vida apagada. El gozo y la alegría, para que no se vaya a malentender, no es que son sinónimos de no tomar las cosas en serio, de ser charlatanes. No, las Escrituras nos exhortan también a la sobriedad y a la seriedad, en especial a los ministros, en Tito 2:2. Pero a la vez es un error confundir la reverencia y la seriedad con andar con rostros siempre demudados, con rostros que nunca puede haber ni una sola sonrisa que tenga como motivo el hecho de que ha meditado en las verdades de la Escritura, en las bellezas del Evangelio, de las promesas para el cristiano. Y ahí está. Como si nada. Aunque realmente ya nada de eso cala en su vida. La realidad del gozo espiritual, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no se pueden desligar de manifestaciones exteriores. Por eso se nos manda a gozarnos. Y si queremos tan solo un versículo que lo reafirme en el Nuevo Testamento, porque esto no es simplemente mensajes de los profetas en los días antiguos, Pablo nos dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Es que constantemente se nos tiene que decir a nosotros que nos gocemos. Claro, la fuente y las razones, como vamos a ver, para gozarnos son muy diferentes de lo que el mundo considera alegría y gozo. Pero sí, así tiene que ser la vida del cristiano cuando se sumerge y cuando va comprendiendo más y más las verdades de la Escritura. Que nos gocemos de todo corazón. O por supuesto, esta ocasión de nuevo será en ese futuro, cuando venga el gran día del Señor, día de juicio y de salvación. Pero si quisiéramos también tener ocasiones particulares para nosotros hoy, donde podemos decir, podemos desde ya ir experimentando este mandato para nosotros, por supuesto que podemos nosotros pensar en el acto mismo de cantar, cuando el cristiano canta. Y es una lección, ¿verdad? Saber que Pablo y Silas, estando arrestados a medianoche, estaban ¿qué? Cantando himnos al Señor. Y se escuchaban. De nuevo, no era Pablo y Silas, ¿verdad? Ahí, cabizbajos. ¿Te acordás cómo empezaba aquel otro?
Y ahí, tratando como de animarse. No, cantaban al Señor en medio de esas circunstancias que ninguno hubiera pensado que eran para cantarle al Señor. ¿Canta usted con alegría a Dios? Los salmos abundan con tales instrucciones. Leíamos ahora en la providencia del Señor, canten con júbilo. Salmo 98, Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O como lo dice el Salmo 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Cómo debemos entender esto? Este hacerlo bien no se está refiriendo única y exclusivamente, a mi entender, a la ejecución de los instrumentos, a que toquen el arpa apropiadamente, el címbalo, como tiene que ser. Hacerlo bien involucra cantarle con júbilo al Señor. Vemos nosotros que el cantar a Dios no es un asunto solamente del orden, de hacerlo lo más afinado y entonado que podamos y con los instrumentos lo mejor ejecutados. Es que no podemos ignorar la abrumadora cantidad de versículos que nos dicen que le cantemos alegres, jubilosos, gozosos a Dios. ¿Cómo canta usted? De nuevo, no quiero emitir simplemente un juicio a la ligera por lo que uno pueda ver, y menos ahora que tenemos que estar con mascarillas para decir cómo se ve su rostro. Pero cada uno sabe cómo canta al Señor. ¿Qué es lo que está cantándole cuando están esas verdades? De por qué es que procuramos himnos con letra bíblica para cantar esas verdades a Dios, las cuales deberían resonar en el cristiano cuando lo está haciendo. Pero bueno, razones hay. Podríamos pasar nosotros semanas estudiando razones para cantar con gozo al Señor, pero nos vamos a limitar a las que el texto nos da. Porque este gozo intenso, con todo nuestro ser que se nos está mandando acá, que será la realidad permanente del cristiano, no es una emoción sin fundamento. Hay razones. Nosotros adoramos a Dios con entendimiento. También tenemos tales salmos, ¿verdad? Cantad a Dios con inteligencia. ¿Qué razona? Que entiende, y por esa razón al entender se goza y se alegra. Pero a la luz del pasaje quiero enumerar 4 razones de por las cuales este mandato debe ser cumplido, de cantar, de gozarnos con todo nuestro ser. Número 1, porque el Señor nos ha perdonado y cambiado. Número 2, porque el Señor ha vencido a nuestros enemigos. Número 3, porque el Señor está en medio de nosotros. Y número 4, porque el Señor mismo se goza en su pueblo. En primer lugar, el Señor nos ha perdonado y nos ha cambiado. Dice el versículo 15, Jehová ha apartado tus juicios. Jehová ha apartado tus juicios. ¿Cómo debemos entender nosotros que Jehová ha apartado los juicios? Bueno, precisamente de que uno siendo sujeto al justo juicio de Dios, Dios en su misericordia dice, no hay juicio más para sus pecados. El Señor nos pone a pensar, medite por un instante lo que realmente merece su pecado y ahora considere que Dios le dice, los he quitado. He quitado esos juicios. Es aquel que reconoce, esta es mi sentencia, pero Dios le dice, perdonado. Perdonado, no más juicio. Porque Dios quiso perdonar, porque otro pagó en nuestro lugar lo que merecían nuestros pecados contra el Señor, tenemos nosotros razón para gozarnos y alegrarnos en el Señor. Pero este apartar el juicio, ¿verdad? No se queda simplemente en la parte legal. Dios no simplemente dice justo, inocente, creyó en mi hijo, perdonado. Es que Él limpia a aquellos que perdona. Como vimos en los versículos previos, ¿verdad? El Señor revierte las consecuencias del pecado en los que Él salva. Él revierte Babel, Él revierte la lengua engañosa, mentirosa, ¿verdad? Dice el versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, o como
podríamos entenderlo también, pureza de lenguaje, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Y el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. No dirá mentira. El Señor limpia los labios de aquellos a los que ahora les manda a cantar. ¿Para qué? Para que esa adoración sea agradable a Él. ¿Lo vemos? Las razones. No solamente el Señor me perdona, sino que nos limpia también. Y ahora podemos ofrecer a Él ese fruto de labios que confiese en su nombre. Podemos cantarle a Él, podemos invocarle y será agradable para el Señor. Es en Cristo que nuestros cantos, nuestras palabras y todo lo que hacemos agrada y glorifica a Dios. ¿Han sido sus pecados perdonados? ¿Tiene usted la certeza de que en el día final será salvo de la ira de Dios porque ha sido justificado por la fe? Si es así, ¿no es eso motivo suficiente para estar alegre, gozoso? He sido perdonado. Pero que pronto nos acostumbramos. Y andamos de nuevo entonces necesitados de que se nos diga, gócese y alégrese en el Dios que le ha perdonado y que le ha limpiado. Necesitamos más razones para cantar al Señor, para entregarnos al servicio a Dios de todo corazón. Parece que sí, porque el pasaje nos da más razones. También nos dice que Dios ha vencido a nuestros enemigos, ¿verdad? Continúa el versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y más adelante también leemos nosotros en el versículo 19. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre a toda la tierra. Desde la caída ha habido siempre, ¿verdad?, esa simiente del enemigo que se opone a la simiente redimida. La esclavitud de Egipto, las muchas naciones que siempre buscaron cómo oprimir al pueblo del Señor. Temas que ya también Sofonías nos trató, ¿verdad? Cómo ellos vivían rodeados de enemigos, pero el Señor pondrá fin a cada uno de ellos. Fueran los asirios, fueran los babilonios, todos ellos fueron simplemente instrumentos en las manos del Señor para llevar a cabo su voluntad. Pero el Señor dice, yo los voy a quitar. Yo voy a echar fuera todos tus enemigos, enemigos que no eran simplemente, ¿verdad?, las naciones extranjeras, enemigos que también estaban dentro de ellos, porque el Señor dice, yo voy a quitar a los orgullosos en medio de ti. Pero el punto es, esa es la promesa. El Señor está diciendo, yo voy a dejarlos de tal manera que ya no va a haber entre ustedes ni orgullosos, ni rebeldes, ni más enemigos. Ya no habrá razón para atemorizarse. De nuevo, no es esa esperanza, en esa promesa, motivo para estar alegres en el Señor. Porque Él es el Dios soberano. Si Él ha dicho que va a echar fuera a todos los enemigos, ¿qué es lo que debemos esperar? Todos los enemigos serán echados. Por eso el Señor nos puede decir, ¿verdad?, que en aquel día no seremos avergonzados porque Él quitará de en medio de nosotros a los que se alegran en tu soberbia. Un día no habrá más rebeldes contra el Señor y también será motivo de gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dará el pago. Porque nosotros podemos descansar en que podemos dejar todo juicio al Señor y no buscar la venganza nosotros mismos. Podemos tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Nada de mis sufrimientos, nada de la oposición que yo viva quedará exenta. El Señor tratará con todo eso. Por eso es que aún los salmos imprecatorios nosotros podemos llegar y leerlos y entenderlos apropiadamente. Sí, el Señor dará el pago.
Entre tanto estamos anunciando el Evangelio, diciéndole al mundo pecador que se arrepienta porque viene el juicio del Señor y de que hay esperanza hoy. Pero el día vendrá en que justamente recibirán el pago y nuestro Señor será exaltado cuando venga ese juicio. Espiritualmente también Satanás y todo su séquito de ángeles caídos, ellos también ya fueron derrotados por Cristo en la cruz. Y mientras tanto nosotros sostenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, pero aún esa lucha, hermanos, nosotros la podemos pelear con esperanza de que de nuevo ya ellos están vencidos, de que el Señor le ha dado a los suyos lo necesario para vivir vidas cristianas en victoria, en esa verdadera victoria de la que habla la Biblia. Y el día vendrá en que todos ellos serán subyugados. Ya no habrá temor, sino que el Señor será nuestro buen pastor. Él será el que nos va a pastorear, ¿verdad? Él recogerá a la descarriada. Él salvará a la que cojea. O como también lo decía en el versículo 13, ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. O lo reitera en el versículo 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Es que ya no habrá razones de temer. Como les decía el domingo pasado, hermanos, un día ya no habrá más temor. Ya no habrá ninguna razón por la que usted tenga que vivir afanado, inquieto por el día de mañana. Porque es que ya no va a haber ninguna razón para estarlo. Enemigos ya no habrán, pecado ya no habrá, la muerte ya no habrá, enfermedad tampoco. Solamente gozo y delicia y gozo que nunca acabará en la presencia de nuestro Señor, con nuestro buen pastor. Y esa es la tercera razón. No solamente el Señor dice, bueno, yo los he perdonado, los he limpiado. No solamente voy a echar fuera a todos los enemigos, es que yo voy a estar en medio de ustedes. Versículo 5, ¿verdad? Del capítulo 3, desde ahí se nos ha venido recordando Jehová en medio de ellas justo. La presencia del Señor siempre ha estado con su pueblo. Aunque como Él les decía en ese versículo, yo no estoy agradado por sus pecados. Pero vendrá el día en que disfrutaremos esa presencia del Señor plenamente. Versículo 15, Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Y el versículo 17, Jehová está en medio de ti. ¿A qué se refiere estar en medio de su pueblo? Porque alguno pudiera preguntar, pastor, pero Dios es omnipresente, Él está en todas partes. ¿Por qué entonces es una promesa especial de que Él diga, estoy en medio de ti? Precisamente porque es esa presencia de manera particular del Señor. No es lo mismo, no será lo mismo. La presencia del Señor en el castigo para los injustos, porque ahí estará el Señor dando el pago a los que estarán en el infierno, como lo será para aquellos que estarán en los cielos y tierra nueva. Es la presencia de Dios de manera especial, como señal de bendición, de favor para los suyos. Y esto ellos lo debían entender muy bien, porque había épocas, ¿verdad?, cuando la presencia del Señor se iba de en medio del pueblo. O cuando ellos quisieron manipular la presencia del Señor, cuando Él les decía, no vayan, no voy a estar con ustedes, ¿y qué sucedía? La derrota. Pero cuando venga el gran día de la salvación, hermanos, Dios será en medio de nosotros para siempre. Para siempre. Nunca más se irá su presencia. Esta es la consumación de la promesa que las Escrituras nos tienen desde el inicio. Cuando Dios revela su pacto a Abraham, Él ya deja ver ahí atisbos de esta presencia particular prometida que esperamos. Porque Él le dice a Abraham lo siguiente, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Allá hay un atisbo. Dios está diciendo,
yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán a mí por pueblo y les daré una tierra. Pero luego ya lo dice con palabras más claras, que no solamente es que les va a dar posesión, sino que Él va a estar con ellos en esa posesión. Éxodo 29, 45 y 46, si quieren lo buscamos. Éxodo 29. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. También en Levítico 26, 12, el Señor dice que Él andará en medio de su pueblo. Como les digo, atisbos de esto hubo en varios momentos. Cuando el rey Salomón finalmente dedica el templo, nosotros leemos, ¿verdad?, que los sacerdotes no pudieron permanecer. ¿Por qué? No pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahí estuvo. Ahí tuvieron una manera muy evidente. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Aquí está su favor para con nosotros. ¿Quiere usted una razón para alegrarse en el Señor? Y en particular cuando nos reunimos como iglesia, Él está aquí, en medio de nosotros. ¿Lo creemos? Lo creemos. Pero no solamente nos dice el Señor, yo los he perdonado, yo voy a echar fuera a sus enemigos, yo estoy con ustedes. Es que aquí viene la verdad más sorprendente que tiene este pasaje. Es que el Señor nos dice, gócense, porque yo me gozo en ustedes. Él se goza en su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo simplemente me declaro inútil para llegar a la profundidad de estas verdades incomprensibles. No lo digo como falsa humildad, lo dicen los siervos del Señor. Aquí tenemos verdades insondables. Pero el Señor nos trae un lenguaje para que podamos entender. Primero, Él se presenta como un guerrero poderoso, ¿verdad? El valiente. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Él es ese guerrero fuerte y valiente que salva a su pueblo y que entonces viene con, por decirlo de algún modo de nuevo, para que entendamos, como ese poderoso guerrero que viene ahora cantando la victoria. Ha ganado, viene con los gritos de alegría, ha ganado la batalla. Pero luego se nos presenta como un marido que se goza en su esposa. Y tenemos expresiones que parecen, ¿verdad?, oponerse entre sí, porque por un lado nos dice que callará de amor, o en algunos se puede leer en silencio. Estará en silencio en su amor, descansará en su amor, descansará silenciosamente en su amor, pero luego se regocijará sobre ti con cánticos. Hay silencio, pero hay cantos también. Nuestra confesión declara acerca del ser de Dios que es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin pasiones. Por lo que estos versículos se deben interpretar con cuidado. Por un lado, sería inapropiado pensar en el amor de Dios, en el gozo de Dios, como si fuera el amor y gozo humanos, porque no es así. Y por otro, simplemente pasar por estos versículos y decir si es un lenguaje como para que entendamos y no meditar en las verdades que se nos están revelando, sería también un gran desperdicio. Dice Juan Calvino, reformador, ¿verdad?, de hace ya muchos siglos, en verdad, dice, se nos presenta a Dios aquí como un esposo que se consume por el amor más sublime hacia su esposa
Y esto no parece, como hemos dicho, apropiado para su gloria, pero es lo que tiende a este fin para convencernos del amor inefable de Dios hacia nosotros, para que podamos descansar en ese amor. ¿Verdad? Es lenguaje para que entendamos. ¿Por qué? Porque, como les reitero, el amor de Dios no es como el de nosotros. Sí, somos hechos a la imagen de Dios, tenemos emociones porque Él nos las ha dado, pero la Biblia nos muestra claramente una distinción entre lo que es el ser de Dios en su perfección y nosotros como sus criaturas. Y teológicamente, sin querer llenar la exposición con muchos términos, se habla de aquellos atributos que particularmente Dios ha comunicado a nosotros como su imagen. Pero de nuevo, siempre teniendo en cuenta esta distinción. Por ejemplo, Dios nos manda a hacer justicia, pero Dios es justo. Dios nos manda a amar al prójimo, a amarlo a Él. Pero Dios es amor. Él es amor. Nosotros no podemos decir que somos amor. Él nos manda a ser santos. Sed santos como yo soy santo, pero Él es santo. Vemos la gran diferencia que nos presenta la Escritura entre lo que Dios es y a lo que nosotros se nos manda a hacer por ser hechos a su imagen. Por lo tanto, como Dios es eterno e inmutable, Dios es amor y lo ha sido, y es amor eterno e inmutable. Él ama eterna e inmutablemente. Y aquí es donde vemos que esas ilustraciones, por lo tanto, se quedan cortas. Están dadas para que entendamos, pero se van a quedar cortas, sin lugar a dudas. Pero nos ayuda a entender. Los que están casados aquí, yo espero que para la mayoría, este cuadro, ¿verdad?, de un marido gozándose en su esposa pueda ser entendible. Que puedan decir que han conocido ese amor y alegría en su cónyuge, que no pueden tener con nadie más. Yo espero que sepan, ¿verdad?, aquellos que están casados, lo que es estar a solas con su esposa, con su esposo. Y que en ese momento solo hay alguna caricia en el pelo, un abrazo, pero no hay palabras. No hay palabras, ¿por qué? Porque salen sobrando. ¿Lo conocen? Esos momentos que se pueden atesorar, de esa compañía inigualable, ese regalo tan bueno de Dios de darle a uno una esposa, saber que la amo, que me ama, pero no hay palabras de por medio. Esa es la imagen que se nos quiere dar. Dios sin palabras diciéndonos que nos ama. Pero además no termina ahí, sino que con el pasar de los años, esa persona que ahora es mi cónyuge, me llega a conocer como nadie más. Y cuando digo eso, que me llega a conocer como nadie más, lo que viene a sorprender al marido es que ella me conoce mejor que nadie más y sin embargo sigue conmigo. Me llega a conocer como nadie más y sigue conmigo, me ama. Pero somos francos. ¿Quién de nosotros, hombres, diría que hemos amado a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia? ¿Quién de nosotros puede decir que ha amado a su cónyuge como debe en todo el tiempo? Ninguno, porque nuestro amor no es inmutable. Nuestro amor flaquea. Nuestro amor se enfría. Nuestro amor no es como debe ser todo el tiempo. Quizás algunos dirán, ¿verdad?, cuando estaba tratando de conquistar a la que ahora es mi esposa, se me salió ese lado cursi. Yo no sé qué llegaron a escribir algunos. Esto que voy a decir, que yo recuerde, no lo llegué a decir. Pero quizás algunos sí. Recién te conozco y ya siento como si te hubiera amado toda la vida. Eso es mentira. O sea, apenas la está conociendo. No puede decir que la ha amado toda la vida. Pero Dios sí puede decir que nos ha amado eternamente.
Nosotros no podemos decir eso, pero hay uno que sí, que ama inalterable y eternamente, nuestro Dios. Y nunca llegaremos al fondo de ello, pero podemos descansar en esa realidad. Él nos ama. Como lo dice el fallecido R.C. Sproul, saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y todavía me ama, es en verdad mi mayor consuelo. Porque fue Dios quien decidió amar cuando no había nada en nosotros digno de ser amado. No había nada en nosotros para obligarle a amar. Sí, de nuevo reitero, fuimos creados a imagen de Dios, pero esa imagen fue dañada. Lo nuestro, sin Cristo, sería una vida solamente de rebelión y pecado. Pero de ese mundo caído en pecado, Dios quiso salvar. Como se lo dijo al pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Para quién hubiera conquistado a alguien diciéndole algo como eso? He puesto mis ojos en ti, no porque seas la más bella. No, realmente eres bien fea, pero te quiero amar. Les puede causar algo de gracia, pero si usted ha entendido el mensaje del Evangelio, entenderá que no había en nosotros nada agradable. Y Dios quiso amar. Y esa es la razón. No hay más. El Dios feliz, el Dios soberano, el Dios que no nos necesitaba, el Dios que nada le falta, el Dios que está satisfecho en sí mismo. Es que debemos meditar en eso. Completo, perfecto, sin defecto en Él. Creó y quiso redimir de esa humanidad caída a unos para que disfruten de su presencia para siempre. Y los llama mi heredad. El pueblo del Señor es la herencia de Jehová. El pasaje, entonces luego va más allá, porque nos dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Escribió el conocido Spurgeon, piense en el gran canto de Jehová, ¿se lo imagina? ¿Es posible concebir a la deidad entrando en un cántico, Padre, Hijo y Espíritu Santo cantando juntos sobre los redimidos? ¡Qué pensamiento más maravilloso! Canta Dios. Este versículo es único en las Escrituras. Podría decir, ¿verdad?, que pensamos en Lucas 15:10, que nos dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Podemos pensar en Hebreos también, que nos dice acerca del Señor cuando se pone Él como el director de alabanza del pueblo. Anunciaré tu nombre, ¿verdad? En medio de la congregación te cantaré himnos. Hebreos 2:12. En medio de mis hermanos te alabaré. Pero mi punto aquí no es entrar en una polémica por afirmar dogmáticamente si Dios literalmente canta y cantará. Es el hecho de que nosotros seamos el objeto del gozo del Señor. De nuevo, Él es gozoso, completo en sí mismo, pero viene y expresa que se goza en aquellos que ha redimido. De nuevo, no porque seamos dignos de ser amados, sino porque quiso amar y nos hizo aceptos en el amado. Y antes de que nuestros ojos fueran abiertos, antes de que usted siquiera naciera, Dios ya le había amado eternamente. Hermanos y amigos, ese pensamiento debería sobrecoger hasta la última fibra de nuestro ser. Dios me ha amado siempre.
si estoy en Él, si estoy en el Señor, si me ha mostrado el camino de la salvación, eso no fue ninguna casualidad. Desde antes de la fundación del mundo, nos hizo aceptos en el amado. Y viviendo vidas ignorándolo a Él por completo, rebeldes, en pecado. Y llegó el momento en que nos trajo a ese encuentro salvador y venimos a entender esta verdad. Él me salvó porque me amó. En esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que el Padre dio al Hijo para morir por nuestros pecados. Necesitas una razón para gozarte en el Señor. Medita en el amor de Dios. ¿Cuándo hará el Señor todo esto? Debería ser claro, ¿verdad?, que es en el tiempo futuro que será plenamente consumado. El versículo 16 dice, en aquel tiempo. El versículo 19 vuelve a decir, en aquel tiempo. Y el versículo 20 nuevamente, en aquel tiempo. En el día de Jehová. Esto será la realidad plena por el resto de la eternidad. Cuando venga la renovación y la restauración de todas las cosas. Un cielo nuevo, una tierra nueva, sin pecado, sin enemigos, y el pueblo del Señor adorando al único Dios que es digno de toda honra, gloria y honor, el Dios que se gozó en salvar. No obstante, hermanos y amigos, aunque esa consumación es futura, claro que tiene implicaciones para nosotros hoy, porque de nuevo vivimos en el ya, pero todavía no. Esto no ha llegado, pero hacia allí vamos. Esa es la dirección y nada va a frustrar el plan del Señor. Por eso es que nosotros no solamente podemos decir que Jehová estará en medio de nosotros, es que Jehová ya es en medio de nosotros. Esto ya fue una realidad también cuando el Hijo se encarnó y dijeron los que lo vieron y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, y habitó entre nosotros, puso su tienda. Este Jesús es el Rey de Israel. En Juan capítulo 2, nosotros leemos, ¿verdad?, en ese conocido pasaje cuando Jesús le dice a Natanael, ¿verdad?, cuando te vi, ahora sé que eres el Rey de Israel. El Rey de Israel del que habla Sofonías. Y también en Juan 14, Judas, no el Iscariote, que le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Este Cristo encarnado además regresará, pero él nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Dios promete su presencia con nosotros. Y si eso fuera poco, además nos dejaron la promesa del Espíritu Santo que mora en el creyente cuando éste es redimido, como las arras de nuestra herencia. No estamos solos. Es con fe que oramos y creemos que cuando el pueblo se reúne, ahí está Él, Dios en medio nuestro. Invocamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Dios está en medio nuestro. Ya no dependemos de un templo, ya no dependemos de un arca. Donde quiera que esté el pueblo del Señor, ahí está el Señor con ellos. Y si lo creemos, eso debe verse entonces en nuestro culto como un culto para el Señor, agradable, reverente, y como hemos visto hoy, gozoso y alegre. Y este futuro glorioso, aunque no ha venido todavía, es una razón para que nosotros tengamos gozo y esperanza hoy. ¿Podemos hallar gozo y esperanza en medio de la adversidad? Sí. Cuando la enfermedad, cuando las dificultades económicas o laborales aparecen, nosotros ponemos nuestra mirada en aquel que ha prometido y en las promesas que son seguras en Él.
porque ninguna de las tribulaciones hoy se compara con el excelente peso de gloria que nos aguarda, hermanos. Sí, este interior se va desgastando, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día con día. Yo le pregunto, ¿ven otros en usted este gozo del que nos habla este pasaje? Vean, el Señor nos ha hecho distinto a todos. Todos tenemos diferentes aficiones, gustos, como algunos dicen en inglés, hobbies. Y aunque yo no puedo entender por qué a alguien le gusta algo, sí puedo entender que le hace feliz. ¿A qué quiero llegar? Un ejemplo. Digamos que alguien tenga la afición de coleccionar monedas antiguas. Le gusta y se emociona cuando alguien ve que tiene una moneda y qué va a hacer con esa moneda y la examina, es de otro país, es de qué año. Es algo que usted dice, a mí no, eso no me llama la atención, pero es evidente que a esa persona le gusta. Vean, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no las puede discernir, porque solo se disciernen espiritualmente. Lo que quiero decir es que el mundo, aunque no pueda entender cómo es que yo tengo gozo en venir y congregarme con mis hermanos, en orar, en leer la palabra, en servir a mis hermanos, sí debe ser evidente que eso es motivo de gozo para ese que ama al Señor. No pueden entenderlo. Yo no sé cómo es que eso les da alegría, eso de estar cantando, estar leyendo, estar escuchando predicaciones, no entiendo eso. Pero es evidente que lo disfruta y lo goza. ¿Qué imagen le estamos dando nosotros al mundo? Porque si decimos, sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, tiene que verse que en efecto aquí es donde está la fuente y motivo de nuestra alegría y gozo en este mundo malo. Finalmente, ¿qué garantía tenemos nosotros de que esto será así? Muy sencillo. Dios ha dicho que lo hará. Él ha dicho que lo hará. A lo largo de este pasaje, ¿verdad? El Señor dice, yo reuniré, yo apremiaré, yo salvaré, yo os traeré, yo reuniré de nuevo, yo os pondré. Todo lo hace el Señor. Particularmente el versículo 20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, Jehová. ¿Por qué pondrá el Señor a su pueblo como motivo de alabanza? Porque Dios todo lo hace para su gloria. Todo al final es para Él. Eso fue lo que les recordó también a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 36. Di a la casa de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor nos pondrá como motivo de alabanza, nos restaurará, nos santificará como testimonio a todos, para que la gloria sea toda para Él. Es impresionante. Hermanos y amigos, si Dios lo dijo, Él lo hará. Él traerá a los rebeldes juicio. Y a aquellos humildes que le buscan y ponen por obra su juicio y que buscan justicia y mansedumbre, Él les dará vida eterna. Muchos quieren la alegría, el gozo, las risas. Para muchos posiblemente no conocían nada de Sofonías, quizás con excepción de este versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti. Muchos quieren el gozo, la vida eterna, la parte feliz. Pero no se engañe. Si usted no disfruta verdaderamente de vivir para el Señor hoy, si usted en lugar de luchar contra el pecado,
sigue disfrutando del pecado. Si la oración, la lectura de palabra son cosas que son pesadas para usted, si usted no ama a los que dicen que son sus hermanos en el Señor, ¿qué le hace pensar que tendrá parte en el reino consumado de Dios? ¿Qué le hace pensar que en aquello en lo que no se goza hoy será su gozo en el futuro? Pero si en verdad Cristo es suyo y usted de Cristo, hermanos, no desmayemos. El amor de Dios nunca cambiará. Aún con nuestro pecado y flaqueza, el amor de Dios inalterable para usted y para mí permanece igual. Que no lo olvidemos. Nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No lo olvidemos. Cuando estemos enfrentando la aflicción en nuestras casas con esos familiares incrédulos. No lo olvidemos cuando nos sintamos solos en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria, teniendo que convivir con personas que no quieren nada del Señor. No lo olvidemos cuando venga esa enfermedad que ya no se va a ir de nosotros. No lo olvidemos y meditemos profundamente en esta verdad. Somos amados. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el libro de Sofonías. Por poner nuestra mirada en el futuro. Aquel mensaje que escucharon estas personas hace siglos sigue siendo tan necesario y relevante para nosotros hoy. Perdónanos por todas nuestras faltas, por todas nuestras conductas indignas de aquellos que profesan ser tus hijos. Por vivir a veces insatisfechos, desagradecidos, olvidando las muchas razones que nos has dado para vivir con ese gozo que el mundo no puede conocer. Y que nuestra esperanza sea fortalecida, sabiendo que no habrá, Señor, el pecado y la muerte y la aflicción para siempre. Un día tú le pondrás fin y te adoraremos por ello. A ti sea la honra y la gloria en la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén.